Lo importante es que podamos decir, Señor, abro mi corazón, quiero aprender de ti. Quiero saber más de ti, de tu palabra. Y qué bueno es iniciar con esta epístola, con esta carta a los hebreos. Yo creo que vamos a hacer mejor y los voy a incomodar por un segundo. Los que tienen su Biblia, vamos a ponernos de pie todos. Vamos a leer todo el capítulo 1. Voy a hablar solo de los versículos del 1 al 4, pero vamos a hacer algo y es que cada domingo vamos a leer un capítulo de la palabra. Vamos a ponernos todos de pie, pónganse de pie todos. Vamos a ponernos todos de pie. Ahí lo vamos a colocar en pantalla si no tiene la Biblia, no se preocupe, ahí va a estar en pantalla. Vamos a tratar de leerlo en el mismo ritmo para que se escuche bien bonito para el Señor, en orden. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón al leer la palabra? Que nos formemos, que nos disciplinemos en leer la palabra. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. La fe no viene de cualquier manera. La fe no viene cuando usted se toma un Doles y eso. No, viene por el oír y lo que el oír es por la palabra de Dios. Así que yo voy a leer un versículo. Ustedes van a leer el siguiente. Voy a acompañarlos un poquito, no con el mismo volumen en el segundo que usted lee, porque estamos en la grabación y cuando ya yo no leo, sino ustedes no se escucha en la grabación. Muy bien, yo leo el primero. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Puede sentarse. Quisiera hacer énfasis en los primeros 4 versículos y los voy a leer nuevamente. Dice, escuche muy bien, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados
por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yo le recomiendo que también pueda leerla en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, en la Nueva Traducción Viviente, en la TLA. Son varios que utilizan un lenguaje que podemos nosotros entender un poco más. Pero el libro de Hebreos, les decía que vamos a empezar a estudiarlo, tiene 13 capítulos. Son 13 capítulos muy importantes y que van a revelar esos 13 capítulos, todo sobre Jesucristo. Y lo bueno es que hace una comparación y nos enseña que Jesucristo es más grande que todos. Dice que es mayor que los ángeles. Hay algunas religiones que dicen que es un ángel, pero la palabra en hebreo dice que es mayor que los ángeles, que es mayor que los patriarcas, que es mayor que Moisés, que es mayor que todo, dice la palabra del Señor. Y eso es para que nos quede a nosotros en el corazón la certeza de que estamos siguiendo al verdadero, aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice él, sino por él, ¿verdad? Y no estamos siguiendo a cualquiera, estamos siguiendo al Hijo de Dios, que es más grande que todo. Y dice la palabra: por cuanto se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo. Quiere decir que no hay nadie superior a él. Dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo quiero que le dé un aplauso al Señor. La palabra dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se doblará delante de Él. En estos tiempos hay muchos poderosos, hay muchos grandes, muchos adinerados, muchos que se creen dueños de su vida, muchos que se creen dueños de la tierra, pero un día viene en que tendrán que doblar sus rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Que aprovechen ahora, porque ya Él viene pronto y toda rodilla, toda, se doblará delante de Él en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que Él es el que gobierna con autoridad en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y en nuestros corazones. Qué maravilloso es el libro de Hebreos, ¿verdad? Pero el hebreo es el lenguaje del pueblo judío, es el lenguaje del pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió, y ellos hablan el hebreo, y por eso algunas veces podemos decir los judíos, o también podemos decir el hebreo o los hebreos, porque lo identifican también de acuerdo al lenguaje que ellos utilizan. Aquí nos enseña la palabra que estaban viviendo tiempos difíciles en los tiempos en que se escribió esta carta. Recuerde que las cartas del Nuevo Testamento se escribieron más o menos hasta el año 70 después de Cristo, todo ese tiempo después de la muerte de Cristo. Pero se empezó a juntar para hacer lo que hoy conocemos el Nuevo Testamento después del año 100 de Cristo, después de 100 años de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se juntaron todas estas cartas para poder hacer un solo libro. Y es un libro que tiene muchos escritores, tiene más de 40 escritores, ¿verdad? Pero hay un solo autor, que es el Espíritu Santo. Un solo autor que escribió todo el Antiguo y el Nuevo Testamento,
porque Dios a través del Antiguo y el Nuevo Testamento quiere revelarse, quiere darse a conocer a nosotros. Y aquellos hombres que escribieron la palabra del Señor, muchos de ellos no entendían aún lo que estaban escribiendo. Por eso la palabra del Señor no es de origen humano. Por eso algunos libros, que son de origen humano fueron sacados porque no fueron inspirados por Dios. Se contradecían. La Biblia no es escrita por voluntad humana. Es la voluntad de Dios, una manera de Él dar a conocerse a nosotros, porque Él es espíritu. Y no alcanzamos en nuestra mente finita, no alcanzamos a entender a Dios. Él busca la manera de comunicarse con nosotros y se revela y da a conocer su carácter, da a conocer quién es a través de la palabra. Y utiliza a hombres, ¿verdad? Los inspira, les habla para que ellos escriban lo que Él dice. Y por eso muchos no entendían lo que escribían, porque no viene de un origen humano. Solamente ellos eran instrumentos de Dios para escribir la voluntad del Señor. Por eso no es de naturaleza humana, es de naturaleza divina. No es de esfuerzo humano, es del poder de Dios. Amén. Es maravilloso. Miremos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué nos dice el Señor? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra del Señor, permítame. Capítulo 1, versículo 21. Ya lo tenemos aquí. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está, en pocas palabras, lo que le acabo de decir. No es por voluntad humana, fue por la voluntad de Dios. Y por eso decía que algunos no entendían lo que estaban colocando, pero siempre obedecieron al Señor. Y es maravilloso ver que en estos primeros 4 versículos que leí ahora, le escuché decir a un predicador que ya falleció hace años, Eliseo Duarte. Él hablaba que en 4 versículos se hacía el resumen de 4000 años. En un versículo se habla de, podemos decir, del Antiguo Testamento, pero de los otros 3 describen al Señor Jesucristo. ¿Y por qué esto? Porque la carta es dirigida a aquellos hebreos que se habían convertido al cristianismo. Ellos practicaban el judaísmo, tenían sus ritos, sus costumbres y estaban bajo la ley. Ahora, después que vienen a conocer la verdad, ahora que Jesucristo se hizo hombre, vino a la tierra y vino a dar a conocer al Padre, entonces ese pueblo ahora se convierte al cristianismo. Y recuerden que empezó una gran persecución hacia ellos. Querían exterminarlo. Satanás no podría aceptar ahora que la sorpresa, él nunca se imaginó que a través de la muerte de Cristo iba a nacer un pueblo, una iglesia que se iba a encargar de llevar la predicación de ese evangelio, una iglesia que iba a ser dotada del poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice: me seréis, ¿qué? Testigo en todo el universo, en toda la tierra.
el deseo de Dios es que nosotros seamos testigos de Él. Que nosotros le digamos a la gente que haya una vida mejor. Decirle que hay un Salvador. Que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para poder acercarse a nosotros, para pagar el castigo que merecíamos nosotros, que resucitó al tercer día, que hoy está a la diestra del Padre. Satanás no esperaba que eso sucediera. Él pensó que derrotaba a Cristo en la cruz y ahí se iba a quedar. Pero la muerte no lo pudo retener. Al tercer día se levantó y libertó a aquellos que estaban cautivos también, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Quiero que le dé un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, amados, el Señor nos enseña a nosotros, y ellos estaban viviendo una persecución por eso. Uno de los que perseguían y tenía mucha autoridad y poder, recuerde que era el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, ¿verdad? Y él tenía una convicción de que estaba en la verdad. Y qué bueno es defender la verdad que tenemos nosotros. Pero no era, por decirlo de esta manera, una verdad verdadera. Estaba en una convicción que no era cierta. Y él quería defender a Dios y creía que cuando perseguía a los cristianos, estaba defendiendo a Dios. Por eso Jesús, ya resucitado, se tuvo que enfrentar con él y decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue que entendió que Jesucristo era la verdad, y que los que estaban saliendo del judaísmo al cristianismo no estaban cambiando de religión, estaban cambiando de vida y estaban conociendo la verdad para salvación. Ahora él dejó de perseguir a la iglesia. Dice que la iglesia, que había paz en todos los lugares. Claro, si el que encabezaba todo para perseguir era Pablo o Saulo en esos tiempos, y vino un tiempo de paz. Pero aún sus mismos compañeros, que ahora los buscaba él, a los mismos cristianos, le tenían miedo y no le creían. Dijeron: este se está haciendo pasar por uno de nosotros, pero lo que quiere es matarnos como mató a otros. A él le costó poder convencerles a ellos con su testimonio de que él había tenido una conversión verdadera. Pero ahora pasó de perseguidor a perseguido. Y toda la iglesia cristiana empezó a ser perseguido. Y eso trajo que se esparcieran, salieran de sus tierras para otro lugar. Pero lo que más me agrada de estudiar todo esto es que eran perseguidos, los esparcían, los sacan de su tierra, los sacan de Jerusalén, donde tienen todas las cosas, tienen sus comodidades, tienen su familia, tienen sus casas. Allí trabajaban, pero no fueron a otros lugares a lamentarse. A toda región donde iban, allí llegaban y empezaban a dar testimonio y a predicar que había un Salvador que se llamaba Jesucristo, el Hijo de Dios. En Antioquía llegaron y predicaron. Y allí en ese lugar se les llama a cristianos por primera vez, porque anteriormente se les llamaba los del camino. Pero lo bueno es eso, que miren, si fuera nuestra situación, si fuera su situación, usted tiene la comodidad, tiene su familia, tiene su trabajo, tiene su casa, se tiene que ir escondiéndose, huyendo para otro lugar, ¿qué haría usted entonces? ¿A quejarse y decir no vale la pena, no voy a seguir? No, ellos llegaban a hacer la tarea. Dios permitió eso para que se esparciera el cristianismo, porque estaban en su zona de confort y todos decían: gloria a Dios, ya conocimos la verdad. Y la palabra dice que crecía la iglesia, se multiplicaba la iglesia, pero el propósito de Dios no es que se engordaran allí, sino que se predicara este evangelio en todos los lugares de la tierra, y permitió la persecución para que se movieran, para que fueran, y ellos hicieron la tarea de predicar el evangelio donde quiera que iban. Y la situación no era muy fácil. El emperador Tito hizo una persecución y muchos de ellos murieron. Cuando estaban bajo esa presión, una presión muy fuerte, entonces muchos de ellos pensaron en dejar de ser cristianos y volverse nuevamente
al judaísmo. Porque acá nadie me molesta. Si estoy así de esta manera, si estoy en mi religión anterior, a mí no me prohíben nada. Nadie me va a perseguir. Mi familia no me va a atacar. Mis amigos no se van a burlar. Las autoridades no me van a seguir. Y todos buscamos entonces la zona de confort. Pero muchos que habían creído de verdad siguieron firmes. Entonces se escribe esta carta para decirles a ellos que vale la pena mantenerse firme, que no volvieran atrás, que no volvieran al engaño, que no volvieran al error, que no buscaran su zona de confort, porque el mundo pasa y sus deseos, pero solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y le estaba diciendo, gloria al Señor, bendito es su nombre, que no volvieran atrás. Es más difícil volver atrás que seguir adelante. Yo no sé cuántos piensan que estaban antes mejor. Eso es mentira del diablo. Lo mejor es estar en Cristo. Y lo mejor está por venir, que estaremos con Él para siempre. El mundo es engañoso. Y muchos de ellos querían. Entonces precisamente le escriben a ellos para hablarles que se mantuvieran firmes y siguieran adelante, porque estaban con el único y con el verdadero, que es Jesucristo. El escritor de la carta a los hebreos es desconocido, mientras que los demás, la mayoría se conoce quién lo escribieron. El autor es el Espíritu Santo. El escritor no se sabe todavía quién es. Pero lo que menos nos interesa es quién lo escribió, sino quién lo mandó a escribir, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Quien lo manda a escribir, indudablemente, es el Espíritu Santo de Dios. Hay 5 temas principales que tiene este libro de Hebreos. El primero es que Jesucristo es superior a todos los profetas y a todas las afirmaciones sobre la verdad. Jesús es mayor que todos los profetas. Aún el pueblo de Israel decía, nosotros tenemos como padre a Abraham. Estaban los fariseos, que eran los sacerdotes de la época, era una secta. Se creían mejor que todo el mundo, puritanos. Vestían de blanco y se veían muy pulcros. Les ponían carga pesada a la gente, es decir, que les exigían conductas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Y la gente siempre estaba oprimida y ellos se creían espiritualmente mejores que el resto del pueblo. Pero se encuentra con la verdad, que es Jesucristo. Y ellos oprimían al pueblo, engañaban al pueblo, pero estaban vestidos de blanco y eran la autoridad supuestamente. Pero Jesucristo, que conocía la verdad, le dijo, ustedes están muy bonitos vestidos de blanco, pero son sepulcros blanqueados. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un cementerio donde hayan bóvedas. No que los entierran en la tierra, sino en las bóvedas. Y las ve usted allí pintadas de blanco con el nombre de la persona y tienen mensajes y tienen flores y todos los vemos que están bonitos, pero dentro de esas bóvedas están los muertos y les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados que por fuera se ven como resplandecientes, se ven blancos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Les están diciendo a los mismos sacerdotes de la época, les dijo, ustedes son unos hipócritas que visten de blanco, pero su corazón está lejos de Dios. Qué fuerte era nuestro Señor. Y Él no quiere de nosotros una vida de apariencia. Él quiere una realidad, vivir y mostrar lo que hay en nuestro corazón. Por eso Dios apunta directamente al corazón. Él va directamente a nuestro corazón. Porque cualquiera puede vestir con vestiduras blancas
y decir que es mejor que nosotros. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón de los hombres. Porque bien lo dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Nosotros nos dejamos llevar por la apariencia, mas Dios mira lo que hay en nuestro corazón. Nos preocupamos más por comprar la ropa, por estar en perfumado, por estar a la moda, por estar en la tendencia. Pero el Señor dice, yo me preocupo más porque tu corazón esté limpio y transparente delante de mí. Quiere decir que nos toca dejar la falsedad, la mentira, la hipocresía, la vanagloria y todo lo que está en el corazón. Así que la palabra en el libro de Hebreos nos enseña que Jesús es mayor que todos los profetas, que todos los hombres, que es el único mediador entre Dios y la humanidad. Número 2. Y esto sí es importante, que dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador, no hay más. Y ese mediador se llama ¿cómo? Jesucristo. El mismo apóstol Pablo dijo, no digas que yo soy de Pablo, que eres de Apolos. No digas que, no, él dijo, ¿quién murió en la cruz? Dice Pablo muy sabiamente. ¿Pablo o Apolos? No, Jesucristo. El único Salvador, el único mediador. Él es la escalera que nos une a nosotros con el Padre. Y cuando estaba hablando ahorita en el primer punto, que es superior a los profetas, les estaba diciendo es porque precisamente me extendí hablando de los fariseos, de su falsedad, de su hipocresía. Y ellos le dijeron, a Abraham tenemos nosotros por padre, él es nuestro padre, el padre de la fe. Y él le dijo, ustedes dicen que son hijos de Abraham por la fe, pero ustedes son hijos de su padre el diablo. Les dijo hijos del diablo. Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Él es engañador desde el principio. Él le dijo, ustedes me buscan para matarme. Satanás es el asesino más grande que hay. Y si ustedes dicen que son religiosos, pero me quieren matar porque no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, entonces ustedes están haciendo la obra del diablo. Si ustedes están engañando a toda la humanidad con su hipocresía, con su falsedad, llevándolo a que sigan a otros dioses falsos y a otras personas que no son la verdad, ustedes son peor que el diablo. En pocas palabras les estoy resumiendo. Y él le dijo, escuche bien lo que dijo, porque ellos decían que eran de su padre Abraham por la fe, miles de años atrás. Y él les dijo, quiero decirles una cosa, que antes que Abraham yo soy. Es decir, antes que naciera Abraham, ya yo era. Y dice que se molestaron más y lo quisieron matar enseguida, porque ¿cómo así? Están viendo una persona y dice que es mayor que Abraham y tiene miles de años y lo estoy viendo aquí, tenía más o menos 30 y algo de años. Él le dice, antes de Abraham yo soy. Recuerde que le habla, estaba identificando como el Padre, el gran yo soy. Es que cuando yo me convertí al cristianismo, después de muchos años, fue que conocí la verdad, porque yo tenía entendido que Jesús solo nació desde María en adelante. Y si Jesús solo nació desde María en adelante, es un hombre normal. Pero la palabra, vamos a mirar ahorita lo que dice, que antes, desde el principio, Él estaba con el Padre. Él es Dios. Solo que nosotros no podemos acercarnos a Dios, ni usted ni yo. Nos proponemos acercarnos a Dios, agradar a Dios y no podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para nosotros poder vencer, para poder llegar a Dios. Ningún hombre podía acercarse a Dios
Por eso Jesús se hizo hombre, entró al cuerpo de un niño a través del vientre que prestó María. Él, el que hizo los cielos y la tierra, se humilló, dice la palabra, a sí mismo. Era humillarse. El creador entrar en el cuerpo de una criatura para nacer como una criatura siendo el creador del universo. Eso lo dice Filipenses capítulo 2. Se humilló a sí mismo, hechos semejantes a los hombres y estando en la condición de hombre. ¿Qué más dice la palabra? ¿Qué me dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, la consecuencia de eso, el resultado, por lo cual Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Número 3, Jesús trajo un sacrificio de una vez por todas al dar su vida por nosotros en la cruz. Jesús trajo un sacrificio de una vez por todas. Todo esto son los temas principales que habla el libro de Hebreos. ¿Dónde están los caballeros que vinieron el lunes a la clase, a la reunión? 1, 2, 3, 4. Bueno, gloria a Dios. Mañana tenemos nuestra reunión de todos los lunes. Vengan, estuvimos hablando de la salvación. Usted sabe si es salvo. Si usted se muere hoy, usted sabe si va al cielo o a dónde va. Generalmente cuando uno le pregunta ¿por qué irías tú al cielo? La gente dice que no, porque yo soy bueno, yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie, yo no he matado. Vas para el infierno si piensas así. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y estábamos hablando allá y empezamos desde Génesis hasta el final para poder entender el tema de la salvación. Que es necesario conocer, ¿vos salvos de qué? ¿De qué me salva Dios? De la condenación eterna, de su ira y de estar separados con Dios para siempre. El pueblo estaba delante de Dios. Recuerde que el pecado le causa ira a Dios. El pecado le causa ira a Dios. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y Dios, preparando todo para que pudieran entender cuando viniera su Hijo, porque tenemos que aprender como con plastilina a veces las cosas. Dios preparó de antemano todo para que pudiéramos entender cuando viniera su Hijo. Y les dice, para que ustedes no mueran por causa del pecado, van a venir delante de mí cada año y van a traer un cordero que sirva de sustituto para que muera por ustedes, uno que sea sacrificado. Ustedes merecen la muerte por causa de su pecado, pero traigan un sustituto que muera por ustedes. Y cada año llegaban al templo con su cordero para que fuera degollado, para que derramara esa sangre y pagaba el castigo por el pecado de la persona. Era una bendición poder saber que no voy a morir por causa de mi pecado, que estoy lejos de Dios. Pero con el tiempo se convirtió en una obra muerta, porque ya no lo hacían con el agradecimiento, Señor, voy a tu presencia a llevar un cordero que muera por mí, es una oportunidad de vida que me da, Señor, gracias. No, ya entonces comamos y bebamos y hagamos lo que quiera, que igual al final otro va a morir por mí. Entonces se pierde el amor,
se pierde el sentido de por qué se hacía eso, se pierde el verdadero interés y Dios les dice: ya no quiero más sacrificios que ustedes me den. Recuerde que Samuel le dijo, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl: ciertamente Jehová Dios se complace en holocaustos, en víctimas que son los corderos que mueren. Pero él le dice: ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención más que la grosura de los corderos. Él le dice: obedezcan primeramente a Dios. No pierdan el sentido que Dios nos da. Y muchas veces perdemos el sentido. Dios no quiere obras muertas. Muchas veces llegamos al culto, pero ya por costumbre, pero no llegamos agradecidos con el Señor. Y dice la palabra: entrad por sus puertas con acción de gracia. No vengo a darle gracias a Dios muchas veces, vengo con mi problema, pensando solamente o cumplir, o porque me trajeron, o porque me obligaron, pero no vengo al templo con el sentido y el amor correcto de darle gracias a Dios por el don de la vida, por darme la salvación, por haberme perdonado, por darme la oportunidad de adorar al Señor, por darme la oportunidad de conocer más de Él. Perdemos el sentido de las cosas y el amor con el que debemos hacer las cosas. Y Dios dijo: no quiero más corderos. El salmista dice: yo te daría sacrificios, pero no lo quiere porque no te agrada. Aún el salmista dijo: no te daré sacrificio que no me cueste. Porque hay gente que da de lo que le sobra y no de lo que verdaderamente tiene para su vida. Cuando el Señor ve lo que están echando la ofrenda, dice que todos echaban de los que les sobraba. Y si me sobra, pues ¿qué sacrificio hay? Pero dice que una pobre viuda dio lo único que tenía para su sustento. Dio con el corazón, dio con toda su fuerza. Y eso agradó al Señor, no por la cantidad, sino por la intención del corazón, porque ella sabía que lo estaba haciendo una ofrenda para el Señor. Aquella mujer, otra viuda, es que la Biblia nos enseña con tantas viudas que están desamparadas, que no tienen respaldo, y Dios le dice: no te dirás más desamparada, porque yo soy tu Dios. Dios quiere glorificarse. ¿Cuándo le vamos a dar oportunidad? Dios dice que una mujer viuda se encuentra Elías con ellas de parte de Dios. Dios le dijo: ve, porque le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Yo he explicado eso. Y encuentra que la viuda solo tenía para preparar una arepita y una para arepita para ella y para el hijo. Y se iban a echar a morir porque ya no había nada más. Pero el profeta le dijo: ve y prepara primero para mí y luego comes tú, porque no te va a hacer falta. ¿Qué hiciera usted? Ah, mira, sinvergüenza, el mantenido este. Ahora lo único que tengo, me lo como y muero de hambre, y ahora me voy a morir con más hambre todavía. No. Ella le creyó al profeta que hablaba de parte de Dios, preparó. Es desprenderse. Una arepa más no era la que le iba a dar la vida a ella, no le iba a servir para siempre. Es que lo que nos cuesta a nosotros es obedecer. Ese es todo el problema. Y le da al profeta. Y cuando llega a la cocina, había más harina, había más aceite, y comían, pasaban los meses y siempre la harina y el aceite, porque Dios le dijo que no escaseará la harina, no faltará el aceite cuando nosotros obedecemos y creemos que Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios Todopoderoso. Entonces Él nos enseña que hizo un sacrificio una vez por siempre, porque Dios dijo que no más. Y cada año tenían que llevar ese cordero sacrificable. ¿Usted se imagina si todavía tuviera usted que traer hoy un cordero? No, gracias a Dios que cuando vino Jesucristo, enseguida lo identificó Juan el Bautista y dijo: este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Uno solo fue suficiente. Ya no tenemos cada uno que llevar uno solo. Él se fue como cordero, se entregó voluntariamente para morir en la cruz y derramar su sangre por cada uno de nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra del Señor. Una vez y para siempre. Jesús es el sucesor, es el intercesor supremo en nuestra vida diaria. Número 5, Jesús es el sumo sacerdote perfecto en los lugares celestiales. Esto lo explicaré más adelante. Hoy solamente es como una introducción general de lo que vamos a estar hablando en estos tiempos. El propósito del libro son 4 en realidad. Es exaltar a Jesucristo. Porque si quiero dejar a Jesús, si ellos querían volver al judaísmo, a sus ritos, a sus cosas vanas, aquello que no agradaba el corazón de Dios, a sus obras muertas y hacer cosas por rito, por costumbre, como dice Mateo 6, que dice que no crea que por las vanas palabrerías vamos a agradar a Dios. La carta exalta de tal manera a Jesús para que yo pueda decir, vale la pena ser cristiano. Número 2, exhorta a los creyentes perseguidos. Los exhorta y les dice, está siendo perseguido, pero recuerda que Dios está contigo y que no para siempre estarás caído. Número 3, recordar que Jesús es el Rey a través de quien fue creado el mundo. Y número 4, recordar que Jesús es el sacrificio supremo por el pecado. Amados, yo quiero volver a los versículos de inicio para terminar. Versículos del 1 al 3, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Versículo 1, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice que Dios, una coma, Génesis 1, en el principio Dios creó. Podemos identificar, apenas leo Dios en el versículo 1, veo al Creador inmediatamente allí, de los cielos y la tierra. Le decía que en estos primeros 4 versículos resumen los 4000 años del Antiguo Testamento, de una manera rápida. De las 5 dispensaciones, que son 7, pero del Antiguo eran 5. De los 7 pactos, todo esto es otra cosa que tenemos que aprender, conocer. Y dice que habló a los padres de muchas maneras. Lo primero de la primera manera que Dios se dio a conocer fue a través del universo. Y basta con salir allí y mirar y saber que en todo lo que hay está una mano de un creador maravilloso, de un artista. Nadie puede hacer algo tan hermoso. Lo deterioramos y lo dañamos, pero no podemos crear algo tan hermoso. Y Dios, en un propósito, se acerca al hombre para manifestarse, para hablar con él. Le da promesas al hombre. Se comunica directamente en aquella época con los patriarcas. Aquellos hombres que todavía Dios apenas estaba escogiendo una familia como Abraham. Escogió primero una familia para convertirla en un gran pueblo. Y le da promesas.
para poder sacar adelante. Así que ahí ellos mismos eran, los patriarcas, ellos también eran profetas, eran jueces, eran todo porque solo era una familia. Y Dios habló a su pueblo. Recuerde, cuando ya empieza la monarquía, el reinado, Saúl, David, Dios levanta jueces. Dios levanta profetas que fuesen celosos de la palabra, que hablaran de parte de Dios. No era siempre predecir el futuro, no, el profeta habla de parte de Dios. Cuando predico estoy profetizando porque estoy hablando lo que Dios ha dicho. Y se ha malinterpretado el tema de los profetas, aún para manipulación. Y Dios habla a través de los profetas. Dios habla a través de sus siervos, a través de visiones, a través de símbolos, a través de parábolas. Pero ahora dice que en estos postreros tiempos, ¿cuándo empiezan los postreros tiempos o los tiempos finales? Desde el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta los tiempos que estamos viviendo ahora, son los postreros tiempos. Antes les hablaba por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay tanta gente que dice que habla de parte de Dios. Y Él dice, Él habló en otro tiempo, de muchas maneras, pero habla ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero voy a repetir el verso, dice, en estos postreros tiempos, en estos tiempos finales, Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Está entendiendo eso? Lo hizo heredero. En la empresa de Dios, Él dice, mi hijo es mi heredero. Y ese mismo heredero fue el que hizo todo el universo. Es decir, que Él no nació solo de María, Él hizo el universo, pero vino a ejecutar un plan de salvación en la tierra y no vino como Dios, se hizo hombre para poder acercarse a nosotros. Y dice la palabra en Juan, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Por eso muchos de los hebreos cristianos se apartaban nuevamente y volvían al judaísmo, porque no tenían esa convicción, y una gran mayoría rechazaban a Jesucristo. Y dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En estos tiempos, más de 2000 años que Cristo vino, todavía hay cantidad de gente que rechaza a Jesucristo. No, yo tengo mi religión. Jesucristo no vino a traer una religión. Ellos salían de lo que la costumbre, su religión, del judaísmo. Y les dijo, no, Jesucristo no es religión, Jesucristo es vida. Vengan y tengan una relación con Dios directamente. Y la abandonaban. Pero como tenía un precio, había una persecución, era más fácil dejarlo. Y muchas veces tenemos esa lucha y es más fácil dejar de seguir a Cristo que ser vituperado, que seguir. Aún dice la palabra que Moisés tenía su mirada puesta ¿en dónde? En el galardón. ¿Dónde tenía puesto Moisés la mirada? En el galardón. Dejó el palacio. Nadie es tan fácil que deje un palacio. Alguno deja un palacio. Criado con todas las comodidades. Al lado del faraón y puedes llegar a ser faraón. Gobernador de todo. Tener abundancia. Tener oro. La gente te hace caso. Tienes la máxima autoridad. Y él dice, no. Todo eso lo dejó Moisés porque sabía que había algo más grande. Puso sus ojos en la meta, dice, los ojos puestos en el galardón. Prefirió el vituperio, prefirió ser perseguido, prefirió andar nómada en un desierto, porque sabía
que era más grande lo que iba a recibir si él mantenía su fe intacta. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Cuando ponemos nuestros ojos aquí en el mundo, no agradamos a Dios. Pero si tú tienes tus ojos puestos en la meta, que un día estarás con Él para siempre, todo esto, como dice el apóstol Pablo, todo lo tengo como basura por amor a Cristo. Dale la gloria al que vive en esta hora. Aleluya. Dice la palabra en Colosenses 2, 9 al 15. Dice algo maravilloso. Colosenses capítulo 2, versículo del 9 al 15. Porque en Él, está hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Miren, en Cristo nosotros estamos ¿qué? Completos, porque Él habita toda la deidad, la divinidad de Dios. Dice que es la cabeza de todo principado. Jesús es la cabeza de todo principado y potestad. Siguiente versículo. En Él, en Jesús, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Eso tiene otra enseñanza. Sepultados con Él en el bautismo. Qué importante, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dejémoslo hasta allí. Recuerde que todo esto se acepta y se recibe por fe, no por vista. Si le pone lógica, no lo va a entender. Él creó todas las cosas, dice la palabra. Todo fue hecho por Él. ¿Y qué? Y para Él. Por eso lo explico siempre que no tiene sentido que cuando Él se hizo hombre, siendo Dios, entró en un cuerpo limitado, que dice la palabra que Él comió, también tuvo que tomar agua como nosotros, se tuvo que bañar, lloró cuando murió Lázaro, tenía que dormir. Siendo el Dios del universo, se limitó a un cuerpo. No es ni comparable, pero usted imagínese que tuviera la oportunidad de convertirse en una pulga. Y usted vivir la vida de la pulga. Y eso no es comparable con la diferencia de la grandeza de nuestro Cristo con cada uno de nosotros. Pero sin embargo, Él vino y habitó en medio nuestro para traernos y darnos salvación, para darse a conocer, y todavía no lo conocemos como debemos conocerlo. Todavía la gente lo rechaza, pero Él trajo allí la salvación. Satanás lo tienta tratando de engañarlo
como engañó a la tercera parte de los ángeles. Y lo lleva a un lugar alto y le dice, mira, ¿ves todos los reinos de este mundo? ¿Ves todas estas tierras? ¿Ves todos estos gobernantes? Todo esto te daré, Jesús, ¿sí qué? Si postrado me adorares. ¿Cómo le va a ofrecer un reinito al creador del universo? Qué sinvergüenza. Él está diciendo, ¿para qué vas a morir en la cruz de una muerte tan terrible por una cantidad de gente que no te lo va a agradecer? Mejor no mueras en la cruz. Si quieres vivir sabroso, ven y arrodíllate delante de mí, me adoras. ¿Qué es más fácil? Para usted, ¿qué es más fácil? Yo me arrodillo y listo, ya quedó todo allí. No voy a morir en la cruz por una cantidad de gente que no me lo va a agradecer, entre comillas. Eso fue lo que Satanás le dijo. ¿Qué era más fácil? Seguir siendo cristiano, conocer más a Jesús, sufrir persecución por Él, dejarlo todo por Él, o volverme a lo que era antes como los judaísmos. Pues es más fácil, pero agradarás a Dios. El Señor dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, lo vamos a ver más adelante. Si ya vamos en el camino, tenemos que ir hacia adelante con la ayuda de Dios, que Él nos ayudará a pasarlo muy pronto. Y no importa. Por eso todos esos grandes hombres prefirieron la muerte, pero ninguno retrocedió. Solo el hijo de la perdición, que estaba ya escrito que iba a ser, que era Judas. De resto, todos siguieron adelante. Y dice la palabra que Él creó todas las cosas. Él es el creador, todo lo hizo, todo es hecho por Él. Y terminemos en el versículo 3, dice, de Hebreos 1:3. Está hablando de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Está diciendo cosas ahí que de pronto a veces no podemos entender. Está diciendo que Jesús es el creador de todas las cosas, de todas las cosas. Que Él mismo las sustenta para que permanezcan. Está hablando de Él como el Dios del universo. Él es el sustentador, creador, pero también lo sostiene. Él sostiene todo. Nada se perderá. No nos perderemos nosotros tampoco, porque Él nos sostiene a nosotros. Y dice que Él es la imagen misma de Dios. En Él está la deidad, porque Él es Dios. Por eso vino a la tierra como hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Solo que no usó su poder como Dios, sino que se limitó voluntariamente para estar en esta tierra, para poder vencer a Satanás como hombre en la cruz, no como Dios, porque sería injusto. ¿Por qué sería injusto? Porque siendo Dios va a vencer una criatura, lógicamente. Pero Él viene y se hace como una criatura, como uno de nosotros, para vencer a otra criatura. Y lo venció en la cruz del Calvario. Se hizo hombre por amor a nosotros. Amados, esta apenas es como la introducción de lo que el libro de Hebreos nos enseña. Es muy rico para conocer nosotros a Jesús y saber que vale la pena, que estamos con el único y verdadero Dios. Que de pronto, como algunos de los escritores, hay cosas que no entendemos,
El mismo apóstol Pedro, siendo quien es, él mismo dice en una de sus epístolas que hay cosas que escribió Pablo que él mismo no entiende. Ahora usted y yo lo vamos a entender. Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Para eso está, para Él iluminarnos lo que ya fue revelado. Pero hoy el mensaje directo es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Reconocer que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Reconocer que Jesucristo es mayor que todo, mayor que los ángeles, mayor que los profetas. Ese es nuestro Dios. En Él hemos creído nosotros y solamente en Él hay salvación y vida eterna. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta mañana.